Realmente hablo con gente de universidades y les digo, cuando tú tienes una energía creativa y cuando tu energía, un día estaba hablando y les decía, en aquella época les decía, es que odio a mi jefe, odio al jefe anterior y todo, y me di cuenta que el problema no eran mis jefes y el problema no eran los lugares en los que trabajaba, el problema era que yo no estaba a gusto. Y cuando una persona no está a gusto consigo misma y tiene una energía, ya sea creativa, y no tiene que ser una onda de cómics o artística, cuando una persona no le gusta lo que hace, genera como un lago. Imagínense así como si el lago Yaque, el río Sonora, se pusieran una presa. ¿Qué pasa? Se empieza a podrir, se empieza a llenar de energía negativa. Y eso me estaba pasando a mí en esa época. ¿Cómo salí de ese marasmo? Yo empecé a ver estos webcómics que ven aquí, adicionalmente acordándome de lo que hacía cuando era niño, y dije, yo también quiero hacer eso. Me daba cuenta que en Portland o en Seattle se hacían estas cosas y dije, ¿sabes qué? Este lenguaje habla el lenguaje que yo tengo dentro. Y empecé a hacer mis primeros intentos. Estoy hablándoles de finales de los 90. El uso del internet para mí es decisivo. Imagínense, yo estudié mercadotecnia, yo no estudié artes o diseño gráfico, pero para mí, al conocer internet, que fue una locura porque vi la posibilidad de conectar con la gente, de lograr audiencia y de lograr sacar toda esa energía creativa de la que les estoy hablando. Entonces me metí a internet a finales de los 90. Gracias, mamá, sé que andas por aquí. Gracias, mamá, por regalarme aquella computadora y empezar a experimentar en internet y crear este sitio que se llamó El Patíbulo. Les estoy hablando, imagínense, de finales de los 90, en una internet mexicana muy joven. De pronto yo con mi computadora de 10 pesos, yo salía del trabajo todo fastidiado, no me gustaba ser creativo publicitario en estas agencias allá en Monterrey, y llegaba y empezaba a hacer lo que yo hago ahora todos los días. Y de pronto empecé a crear un sitio que se llamaba El Patíbulo. Déjenme contarles del Patíbulo. El Patíbulo era un sitio donde me decías, a mí me caga Arjona, lo odio, lo detesto, no lo soporto. Entonces llegabas, veías a Arjona y clic, le volabas la cabeza a Arjona. Tenía 25 años, ¿qué quieren? ¿No? Bueno, pues creé este sitio, ¿no? Y a partir de esta broma, ¿no? De vamos a reírnos de las celebridades mexicanas, empecé a hablar de tipos mexicanos, del tipo fresa, del tipo rocker y demás, y empezó el Patíbulo a funcionar. Entonces me salgo nominado para el premio IBEST, que en aquel entonces se llamaba muy pretenciosamente el Oscar de la Internet. Estamos hablando de una internet mexicana muy joven a finales de los 90, y dije, oye, esto es muy interesante. Yo tengo una computadora de 10 pesos y estoy en mi casa después del trabajo y empiezo a hacer estas cosas y empiezo a crear estos contenidos y le gustan a la gente. Y no solo eso, empiezo a ver estos contenidos en ciertos programas de la tele. Estoy haciendo una influencia directamente de mi computadora de 10 pesos en la casa. Aquí hay algo que yo puedo hacer. Entonces ese conducto, es como un rayo cayendo en la mitad del campo, dijo, oye, yo puedo hacer estas cosas. Y empecé a crear mis primeros cómics, los que ven aquí. Primero los cómics en blanco y negro, básicamente conociendo, imagínense, finales de mis 20s, de pronto sin haber estudiado algo de artes o todo, sin tener contacto en los medios o tener contacto con gente de cómic, de pronto decido, oye, yo me voy a dedicar a hacer cómics. Me acuerdo que mis papás, cuando les preguntaban a qué me dedicaba, agarraban una bolsa de ley. Nadie estaba conmigo en aquel entonces y los entiendo. De pronto, imagínense, yo digo, ¿saben qué? Me voy a dedicar a esto. No sé por qué, lo único que me guía es el hecho de que yo estoy conectado con la pasión que me está siguiendo, pero pues, bueno, pues esto es. Entonces ni mis amigos ni mis papás, la verdad, confiaban en ello. Sin embargo, papás, gracias por ser mecenas en aquella época. Pero bueno, fueron unos años muy difíciles porque yo dejé estas agencias de publicidad en las que estaba trabajando. Empecé a hacer lo mismo que hacía, creatividad o copy, que es texto de comunicación por mi cuenta, pero la verdad no ganaba ni para la renta. Y fueron unos años horribles, no solo en el sentido económico, porque ¿saben qué? La onda no es solamente la onda económica. En mucho lo que nos duele es el hecho de que la comunidad en la que estamos no nos valide, no diga, mira, lo que estás haciendo está bien. Y luego vamos a hablar de eso, pero me di cuenta que eso a mí me afectaba intensamente. Entonces fueron unos años muy difíciles, pero sin embargo muy ricos en creación. Yo empecé a hacer mis primeros cómics, empecé a aprender, digamos,
cómo se hacía el formato, la técnica de un cómic. Aquí están viendo ya cuando le empecé a poner color. Lo que yo hacía era le preguntaba a mis amigos, bueno, yo trabajaba en agencias de publicidad, le decía a los diseñadores, oye, ¿cómo coloreas un cómic? No, pues ¿cómo le haces por aquí? Bajaba templates, esto es como guías de internet, y adicionalmente compraba libros y experimentaba y los montaba en internet. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque a partir de esto, bueno, adicionalmente les muestro aquí cartones alternativos, cómic alternativo que hacía. Yo todas estas creaciones las montaba y pues en mucho valiéndome de lo que había pasado con el patíbulo, ¿no? Y de pronto me llaman de Editorial Televisa, que estaba haciendo la revista Electronic Gaming Monthly, o EGM, y me dicen, oye, está padre lo que estás haciendo, ya a mí me gustaba mucho el patíbulo, por el cual cuando te nominaron, vi tu premio y demás, ¿qué te parece si hacemos algo? Y así nace Pac-Mac, heredero de los 80, creo a un personaje que era el Pac-Man de los 80, pero todo amargado porque en los 2000 ya nadie lo pelaba, ¿no? Se habían pasado todas esas reglas. Si usted encuentra alguna similitud en mi situación en aquel momento, y Pac-Man no es gratuita, pero bueno, imagínense, empecé a hacer este tipo de ondas y de pronto, no solo eso, me llaman de la revista Nickelodeon. Cuando me llamaron de la revista Nickelodeon, creo que es una revista, pues la del canal, dedicada a niños, y me dijeron, oye, estaría padre que pues, hiciéramos algo, ¿no? Yo digo, no, porque lo que estoy haciendo es cómic alternativo, cómic de adultos, pero una vocecita me dijo, ¿sabes qué? Dale por ahí, hay cosas interesantes que podrían salir de ellos, hay cosas interesantes, por supuesto todo no lo oías directamente, pero lo sabía con una especie de sexto sentido. Y empecé a trabajar con la revista de Nickelodeon. Si tienen niños o tienen hijos, seguramente conocen el canal Nickelodeon. Empecé a hacer cómics muy parecidos a los cómics que literalmente compraba en Librolandia. Empecé a hacer cómics con, se llama Catán y los Perrubines, donde pasaban aventuritas del tipo que yo leía cuando era niño, y empecé adicionalmente a dibujarme yo dentro de estos cómics, ¿no? Y dibujaba a mis amigos, dibujaba las cosas que me pasaban con mi gato y demás. Y pasó una cosa bien linda con Nickelodeon. Me empezaron a pedir cosas como esta. Mira, queremos hacer un cómic, pero que el niño se dibuje, que el niño termine, y yo les proponía cosas como, oye, estamos usando internet, ¿qué te parece si el niño o los papás del niño nos escriben y les damos un acertijo a través de estos cómics y terminan el cómic? Y les digo, ah, qué padre que estás haciendo esto. Básicamente, lo que yo estaba haciendo era no solo tomar este nuevo medio, estos nuevos medios de internet y de los nuevos medios adicionales, sino además conectar con lo que yo había estudiado académicamente en mercadotecnia, lo que había aprendido en publicidad y demás. Y pasó una cosa lindísima. De pronto la gente de Nickelodeon me dice, ¿sabes qué? Hicimos un concurso donde los niños se dibujan con sus personajes favoritos de la revista. Y se empezaron a dibujar con, ya saben, Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos, toda esa onda. Y el único creador mexicano con el que se están dibujando eres tú. Y se me hizo padrísimo. Y aquí, bueno, por contrabando, el director artístico de la revista me pasa este gráfico y se me hizo, oye, qué padre, ya pasó lo del patíbulo, ahora está pasando esto con los niños. Definitivamente yo tengo algo que decir. Yo tengo algo interesante. Empecé a trabajar con estas revistas como National Geographic Kids, como Eres Niños. Seguí haciendo estas cosas fascinantes para mí. Miren esta ilustración que hice, ¿no? Esta es una ilustración tipo Where's Waldo, seguro han visto los libros, ¿no? Donde encontrabas a 12 monos que estaban perdidos. Empecé a hacer experimentaciones que hacían referencia a lo que yo leía de niño. Para Reporte Índigo, no sé si conocen este magazine, es un magazine creado en Monterrey precisamente, ahora nacional. Creé a Johnny Wannabe, que era un chavo así pretenciosísimo que andaba buscando hacerla en el rollo alternativo y de bandas de rock, y pues que me valió cosas divertidísimas como dibujar a la Britney loca, ¿no? ¿Se acuerdan de la Britney pelona? Bueno, sin agraviar, Ricardo, ¿se acuerdan de la Britney pelona? Bueno, pues bueno, Plastilina Mochi y demás, dibujar todos este tipo de personajes, trabajar con Record, este magazine, y hacer cómic deportivo. Básicamente empecé hacer con Cinemanía, aquí ven, eso está padre, vi en un fin de semana me eché todas las películas de Harry Potter, fueron 20 horas, pero pues pude poner estas 17 situaciones falsas y 15 situaciones reales de Harry Potter. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo pasó? Bueno, también una onda aquí con Fundación Televisa,
hice 3 de mis libros verdes, que fueron una iniciativa de Fundación Televisa para que los contenidos ecológicos llegaran a los niños. Aquí está una portada que yo hice de ellos y una serie de dibujos pues relacionados con las intenciones ecológicas de la revista, ¿no? Y también me pidieron hacer una cosa que es uno de los trabajos que más me gustan míos. Este es un mapa de la realidad ecológica de la República, y eso nos va a sonar dolorosamente conocido a todos, pero cuando dibujo Sonora, por ejemplo, está el río contaminado por los fertilizantes. Ahí Pronatura me pasó información de los problemas que había en cada estado. Bueno, aquí dibujé el río Yaqui siendo contaminado, que nos resuena a todos terriblemente de los últimos acontecimientos. Pero bueno, básicamente esto también fue muy padre, porque no solo era hacer lo que más me gustaba, era adicionalmente participar en campañas que hacían cosas padres por la gente, que realmente llegaban a ello. Esto acaba de pasar hace un mes, fue una campaña anti-bullying que se llama Superhéroes contra el Cómic, que hice en Tijuana, invitado por Editorial Televisa, por correos y por una comisión en contra del delito, ¿no? Todas estas cosas, lo que básicamente, y miren, más que mostrarles, ay, qué fregón, cómo me ha ido, qué fregón mi vida, no. Lo que quiero decirles y mostrarles con cada uno de los trabajos y con este proceso que yo he vivido, es decirles, cuando uno busca la manera en un país que le dice a uno que no pueden ser las cosas, que sin embargo a uno le apasionan, este es un país de aquí no se puede. Cuando yo empecé a decirle a la gente que quería dedicarme a hacer cómics y que quería dedicarme a esto, mucha gente me dijo, no se puede. Y yo soy una persona, quizás por el tipo de educación que he tenido desde chico, quizás por la educación académica que he tenido, que siempre me he preguntado cómo si hago lo que yo estoy conectado con, ¿no? ¿Cómo si hago esto en un país que te dice no? Y eso es este camino para mí, y que bueno, quisiera decirles básicamente mi teoría de las cosas. Para mí, creo que la felicidad, para mí, como la he encontrado en la vida, es como un eje, ¿no? Es como un eje matemático. Hay una línea que es conocerte a ti mismo y buscar qué es lo que más te apasiona, qué es lo que harías sin que te pagaran, qué es lo que te apasiona en el mundo, qué es lo que haces aunque nadie te pague por ello, aunque nadie te lo pida. Esto es el ideal. El otro eje, casi un eje matemático, es quién eres realmente en el mundo. A mí, por ejemplo, hay gente que dice, cuando yo me jubile voy a empezar a pintar, voy a empezar a viajar, voy a empezar a, ustedes llenen ahí, fill in the blank, ¿no? Llenen ahí la rayita. Cuando yo me gradúe, cuando sea el futuro, voy a empezar a hacer esto. A mí no me latía eso. Yo no creía que tuviera sentido esperar hasta algo, como no creía que tenía sentido la gente que está en el trabajo viendo el reloj todo el tiempo. ¿Cuándo se acaba este maldito infierno? ¿Cuándo llega el fin de semana? Gracias a Dios que es viernes. A mí eso no me sonaba. Yo quería un oficio, yo quería una vida donde el ocio y el trabajo estuvieran entrelazados y donde el trabajo fuera una celebración y que llegara el lunes en la mañana y yo dijera, qué padre, son las 9, qué flojera, me levanté y todo, pero qué padre mi trabajo, me encanta dedicarme a esto, no tengo que esperar las vacaciones para ser en el mundo, soy en el mundo con mi trabajo. Y en ese sentido, bueno, esa ha sido mi filosofía y pues es lo que quisiera mostrarles, si nos permite la tecnología. ¿Qué onda aquí? Bueno, y ahora bailo tap. ¿Qué onda, maestro? Bueno, pues básicamente déjenme seguirles contando mientras ajustamos aquí la situación. Miren qué bonitos programas uso para esto. Bueno, aquí la dejamos. Seguimos. ¿No está jalando? ¿Qué onda? Ahí estoy. Abajo, abajo, abajo. Play. Hola, ¿qué tal? El clima en la Ciudad de México es... Bueno, no, déjalo aquí, sigo yo. Bueno, pues mira, tal como les estaba diciendo, ¿qué pasa aquí? Bueno, dale porfa de ahí, manéjalo de ahí. Y le seguimos dando. Bueno, como les digo, pues yo seguía buscando mi onda. Yo seguía haciendo estas cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? Y bueno, creo que muchos de ustedes, los que me ubican por... Ahí donde está así la regia, ahí seguimos. Play.
Pues de pronto llega una rubia a mi vida, llega una niña fresa llamada Cindy la Regia. Pues resulta que yo trabajaba en una agencia de publicidad, ¿no? Entonces yo estaba harto, no me gustaba trabajar ahí, me chocaba ser creativo publicitario en esta agencia pedorra en la que trabajaba. Pues sí. Y era literalmente, me gritaban desde las paredes los dibujos. Cuando yo llegaba a un lugar y trabajaba, lo primero que empezaba a hacer era dibujar y a poner las cosas en la pared. Básicamente empezaba con una arborescencia, como una bugambilia, imagínense, de dibujos que me gritaban: Ricardo, ¿por qué no nos haces? ¿Por qué no te das cuenta que nosotros somos lo que tú quieres hacer? Un día, y esto nunca se lo dejaré, en la vida hay gente estúpida o gente idiota a la que siempre le vas a agradecer haber pasado por tu vida. El director creativo un día viene y me dice: ¿sabes qué? Estamos redecorando y tus dibujos no van de acuerdo al mobiliario que estamos poniendo. ¿Los puedes quitar y llevártelos a tu casa? Renuncié y dije: ¿sabes qué? Se acabó. Voy a empezar a trabajar por mi cuenta, voy a empezar a trabajar como realmente quiero, a pesar de que me dé todo el miedo del mundo el hecho de no tener una paga constante y todo lo que pueda venir con esto. Y empecé a trabajar por mi cuenta como creativo publicitario con mi copy, pero empecé a orientar mi carrera. Vamos a darle una, por favor. Empecé a orientar mi carrera a hacer tira cómica, a hacer ilustración y a todo lo que por lo que me conoce la gente ahora. Y creé a Cindy la Regia. Yo tenía una amiga que se llamaba Cindy Arce, ¿no? Trabajábamos en la agencia de publicidad, salíamos a comer y me contaba sus anécdotas con chavos. Y eran unas anécdotas encantadoras porque salía con chavos y siempre la regaba porque estaba tan deseosa de tener un buen partido, un partidazo para que le hiciera palpitar el dedo del anillo, tal como mi personaje, que siempre la regaba horrible. Entonces llegaba y estábamos en la comida y ¿qué hiciste ayer, Cindy? No, pues salí con un chavo y pues tipo, pues no sé qué pasaba, o sea, fuimos al sushi